Se quiser já Tá bom. colocar a apresentação, Tá bom. é contigo. Obrigada, Decker. Se quiser, eu posso falar em espanhol mesmo, ou se quiser em português. A apresentação está em Em espanhol. espanhol, porque os participantes todos falam espanhol. Acho que só nós que apresentamos em Súper. português. Está bien. E desculpa por Perfecto. não falar espanhol. No, no te preocupes. Muchas gracias, más bien. Ahí vamos a presentar Graças. aquí. Conferencia. Un momento, por favor. Estoy buscando la presentación. No está aquí. Un momentito, por favor, está cargando y el internet no es muy bueno acá. Sim, sim. Ok, ahora creo que... No sé si pueden ver mi pantalla. Sim. Ok, Só ahora um sí. momento. Ahora sí, ¿no? Perfeito. Perfeito. Ok, muchas gracias. ¿Cómo está? Buenos días. Entonces, bueno, mi nombre es Decker Guzmán. Trabajo acá en el Laboratorio de Física de la Atmósfera en la Universidad Mayor de San Andrés, acá en Bolivia. Lo que nosotros queríamos presentar es primero los esfuerzos que tiene el grupo de modelado numérico y clima para que nosotros podamos trabajar en regiones de topografía compleja, ¿no? Entonces, como todos sabemos, es un problema grande el uso de modelos de resolución alta en lugares de topografía compleja. Por lo tanto, quisiera hacer una presentación primero de qué es lo que hace el grupo y después ya vamos a ir a ver como una segunda parte que lo va a presentar Juan Marcos en este caso, sobre el análisis de datos y el procesamiento y el control de calidad que se hace en el laboratorio. Supongo que dentro del curso también se ha avanzado y se ha visto muchas herramientas estadísticas y también salidas de modelos o de otras bases de datos, ¿ok? Entonces, el grupo está conformado por 3 personas. Bueno, en realidad somos un grupo más grande. La cabeza y el coordinador es Luis Blacut, que va a hacer una presentación después de nosotros. Después está Juan Calle y mi persona, Decker Guzmán. Entonces, quisiera hacer una introducción sobre todo para ver cómo es la extensión territorial en Bolivia, ¿no? Entonces, generalmente nos llaman como un país altiplánico, pero en realidad no es así. Bolivia tiene una extensión territorial de más de 1 millón de kilómetros cuadrados y solo tiene 11 millones de habitantes y presenta una topografía compleja con un largo gradiente altitudinal. Aquí tenemos la región de Bolivia, entonces está conformada por una parte altiplánica, pero también tenemos un valle y también tenemos llano y también tenemos parte de la Amazonía. Entonces está conformado por esas 3 variables topográficas y por un lado hacemos también una relevación a lo que es el lago Titicaca compartido con nuestro país hermano Perú. De esta forma vamos a hacer un corte de gradiente altitudinal para ver cómo es, y aquí les muestro el gradiente altitudinal, cómo discrepa bastante en función a la altitud y a la longitud. ¿Qué quiere decir? Que este corte varía bastante en varios puntos de la longitud
de nuestro país. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la topografía es bien compleja, al igual que, bueno, en el Perú, que también está dividida por valles, por sierra y por costa. Entonces, lo interesante de todo esto es de que nosotros, al tener una topografía compleja, es de que los modelos suelen presentar algunos problemas particulares para este punto, ¿no? Entonces, en escala sinóptica también nosotros tenemos mucha influencia, ¿no? Los controladores del clima en Bolivia, sobre todo, están basados en lo que es la zona de convergencia intertropical, la zona de convergencia de las ACAS, que les llaman en portugués, lo que es el Low Level Jet, y también es la Alta de Bolivia, que es un controlador de humedad justamente centrada en Bolivia en un periodo específico climatológico que está entre diciembre, enero y febrero. ¿Ok? Y por otro lado, también tenemos otra cosa que en escala sinóptica es importante verla, que es la topografía y la convergencia profunda que mantiene al Amazonas, y que a partir del Amazonas nosotros podríamos tener ese transporte de humedad a partir del low level jet o de la corriente en chorros. ¿Ok? Entonces aquí se tiene una sección transversal de cómo todas estas cosas y estas variables meteorológicas están influyendo justamente en lo que es el altiplano, los valles y los llanos, y además el lado del Pacífico y el lado del Atlántico. Cabe resaltar que también Bolivia presenta índices de radiación ultravioleta extremos. ¿Qué quiero decir con esto? Que presentan mayores de índices de 18, 17 en verano, y también en invierno, que baja básicamente a 13. Por lo general, se ve que en lugares normales de nivel del mar, un índice ya alto es de 8, de 10, y un índice, hablar de 18, de 17, es sumamente extremo, ¿no? Esto también lo experimentan los países como el Perú y, bueno, otras como que tienen gradientes altitudinales altos, y nuestra influencia y nuestra cercanía a la línea del Ecuador. Entonces, por un lado, esas variantes son importantes. Y bueno, para el modelo es muy importante parametrizar bien esto. Entonces, esta escala que está en mesoescala es importante solamente para ver también dentro del modelo lo que es la escala de brisa y la influencia de los lagos Titicaca también, y de otros lagos que se tienen acá en Sudamérica. ¿Ok? Y también la circulación de la termografía o termotopografía, mejor dicho, de lo que es las corrientes ascendentes y las corrientes descendentes del aire. Entonces, para eso, nosotros ya conocemos y, bueno, en esta escala vemos en rejillas, ¿no? En rejillas o en grillas. Bueno, en grillas es por un acrónimo en inglés, en grid. Pero la idea de todo esto es de que el modelo o cualquier modelo de circulación atmosférica está basada en rejillas, y estas rejillas tienen subpuntos que se les llama resolución resolución de lo que es el modelo meteorológico, ¿no? En este caso, estas rejillas todavía están dadas por valores que están en cuadrados, ¿no? No sé si han visto, pero ya se tiene otros tipos de modelos que ya no están basados solamente en cuadrados, sino que están en rombos, en octágonos y como en panales de abejas. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? De que la región donde nosotros parametrizamos esas rejillas eh, tiene una particularidad, ¿no? Que está cerca de la línea del Ecuador. Pero, ¿qué pasa en los polos? Entonces, el modelo también tiene algunas fallas, y generalmente esas rejillas no están muy bien representadas por el modelo. Entonces, lo que se quiere es que justamente nosotros tengamos una abstracción de cómo nosotros podríamos observar y retirar esas rejillas en función a lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, cada rejilla es un área en kilómetros cuadrados o en puntos donde nosotros vamos a encontrar una variable o bastantes variables meteorológicas. Entonces, aquí en el laboratorio trabajamos con varios bases de datos, ¿no? En la principal es las observaciones. También se trabaja con datos satelitales o de radares, y por supuesto a partir de eso también trabajamos con modelos numéricos y de clima.
¿no? Entonces, el problema aquí en Bolivia es que justamente existen pocas observaciones a largo plazo, ¿no? Más adelante les voy a mostrar cómo nosotros parametrizamos y vemos la forma de encontrar buenos datos para que nosotros podamos evaluar, monitorear y además validar las salidas del modelo. Entonces tenemos ese problema de cuello en botella que se dice, ¿no? ¿Cuál es el primer problema? O el huevo, o cuál es lo primero, el huevo o la gallina. Entonces justamente estamos, si el modelo está mal o nuestros datos están mal, porque la red de estaciones in situ que se tiene en Bolivia es bastante precaria y no se tiene una base hasta la actualidad con una densidad ideal de observaciones meteorológicas in situ. Entonces, por lo tanto, recurrimos a otro tipo de salidas de satélites o de otros tipos de modelos o del ERA5 o de cualquier otra cosa para validar las salidas de nuestra salida del WRF, ¿no? En este caso trabajamos con el WRF y también estamos implementando el WRF-Gel. ¿Ok? Entonces voy a hablar un poco más de las observaciones como tal en Bolivia. Estas observaciones, si ustedes pueden ver acá en esta imagen, se tiene observaciones del Cenami del Perú, se tiene observaciones del Cenami de Bolivia, Asana, que es la empresa que justamente administra los aeropuertos aquí en Bolivia, que obligatoriamente necesitan tener estaciones meteorológicas 24/7 trabajando a lo largo del tiempo. Y como ustedes pueden ver, existen los valores blancos que están menor a 10 años, los valores que están en amarillo que van entre 10 y 20 años, y los de naranja de 20 y 30 años. Y a partir de los valores rojos hasta los que son un poquito cafés, son mayor a 30 años. Como pueden observar, existen muy pocos datos o una poca densidad de estaciones dentro de Bolivia. Más que todo se concentran en lo que es el altiplano, ¿no? Y justamente estos datos tienen poco tiempo de uso. Además que hay estaciones que están trabajando de manera manual, no son automáticas y que requieren de un observador. Y a veces se tiene que capacitar el observador y este observador tiene que reportarlo diariamente o semanalmente o como quiera la persona interesada del reporte. Lo que quiero decir con todo esto es que justamente ese es el problema de validar las salidas de modelos en esta región, sobre todo en la parte de Bolivia, ¿no? En el Perú también tienen ese problema, pero en el Perú tienen mayor densidad de estaciones y también tienen mayor capacidad de poder administrar bien esas estaciones meteorológicas a lo largo del tiempo. Entonces nosotros tenemos muy pocas estaciones que cumplen los requisitos que básicamente nos obligan, que es de tener más o menos unos de 20 a 30 años de datos, ¿no? Entonces lo que se ha hecho justamente es ver cuál es la intención que nosotros vamos a ver a partir de acá. Es ver qué puntos específicos y qué estaciones específicas son valederas para hacer una climatología o hacer una evaluación de un modelo. Entonces, la primera parte del modelo se ha trabajado con el modelo REC-CM también. Entonces, el modelo REC-CM nos da parametrizaciones de convección, nos da condiciones de frontera y nos da parametrizaciones de superficie. No solamente el modelo REC-CM, sino todos los modelos. Y entre las condiciones de frontera existen muchas, ¿no? Que puede ser la de ERA5, GFIDL, GFS, ENCEP, o puede ser FNL o cualquier otra salida de un modelo global. ¿Qué quiero decir con esto? Que las salidas son importantes porque son el input para que nosotros podamos entender y ver cómo trabaja el modelo global y a partir del modelo global nosotros aplicamos el modelo regional, ¿no? Entonces, el modelo REC-CM tiene algunas particularidades y que más adelante las vamos a ver. Por un lado. Y por otro lado, también vamos a ver el modelo WRF, que tiene también sus particularidades aplicados en lo que es la parte de análisis de datos. Entonces, ¿qué estudios y qué observaciones se tienen en los modelos en las regiones de los Andes, ¿no? Entonces, existen observaciones de estaciones con control de calidad
muy bajas, ¿no? Y entonces lo que se ha hecho, y el Laboratorio de Física de la Atmósfera ha hecho junto con contrapartes en Suiza, hacer visitas a las mismas estaciones y controlar para corregir los datos originales y rellenar los datos y hacer un control de calidad de verificación de coherencia espacial. Entonces, lo que vamos a ver ahora es justamente un producto que se ha mostrado ya hace tiempo, que es clima y eventos extremos del altiplano central entre Perú y Bolivia. Entonces, este atlas básicamente ha sido trabajado con los colegas del Perú y que está libre para que puedan descargarlo, para ver el control de calidad que se ha hecho en estos datos y a partir de ese control de calidad se ha hecho un atlas, ¿no? Un atlas de clima y eventos extremos entre 1981 y el 2010. Al lado derecho pueden ver qué estaciones se han trabajado, ¿no? Entonces se puede ver la densidad de estaciones de temperatura y precipitación a lo largo de los Andes entre Perú y Bolivia. Entonces, también es importante resaltar acá cómo los gradientes altitudinales se resaltan en la escala de, el mapa espacial que estoy mostrando. ¿Ok? Y cómo nosotros podemos determinar la densidad de los datos y de las estaciones específicas que se han visto a lo largo del control de calidad que hemos trabajado. Entonces, las experiencias del LFA, del laboratorio donde trabajo, son las siguientes. Al inicio se ha trabajado con el modelo PRESIS, que es un modelo muy fácil de utilizar, de instalar, que está hecho por el Med Office en la universidad, si no me equivoco, de Reading. Entonces, esta Hadley Center, que es un instituto muy prestigioso en el Reino Unido, ha dado la libertad de poder instalarlo y de tener esa, ese feedback entre investigadores. Entonces, lo primero que se ha hecho, y yo he trabajado eso en mi tesis de grado, de licenciatura, para evaluar el modelo PRESIS en regiones de topografía compleja, ¿no? Entonces, vale la pena recalcar que el modelo PRESIS era un modelo hidrostático, entonces no contemplaba lo que son los efectos, por ejemplo, de las nubes, ¿no? Entonces, tenía sus limitantes, pero aún así tenían buenos resultados para empezar con la temperatura, pero el problema y el desafío que se tiene hasta el día de hoy en los Andes es la precipitación y sobre todo la microfísica de las nubes como tal en las configuraciones más específicas, ¿no? Entonces, hemos comenzado con el PRESIS, después hemos introducido el modelo WRF y hemos hecho algunas evaluaciones de todo lo que se trabaja con el modelo WRF a partir de datos de estación, también datos modelados o tal vez salidas de satélites, de radares o de cualquier otro producto donde sea evaluable. El problema es el siguiente. Estos productos satelitales, estos productos que se tienen en la web, tienen que ser validados y son validados por estaciones terrenas. El problema es de que en Bolivia no se tiene estaciones terrenas, una densidad considerable. Por lo tanto, la interpolación que utiliza justamente estas mallas o estas grillas son un poquito diferentes y nos da algunos errores. Entonces, lo que se ve es que justamente nosotros necesitamos hacer otro tipo de interpolación, sobre todo que considere no solamente la latitud ni la longitud, sino también la altitud, ¿no? Entonces, como el producto Pisco que han trabajado nuestros colegas del Perú y que tienen ya creo que 2 versiones. Entonces, también es necesario en la parte de Bolivia y el laboratorio está trabajando justamente para generar estos productos. Una vez que nosotros corremos el WRF, el siguiente paso es correr el modelo WRF-Chem, ¿no? Entonces, el modelo químico. Y aquí hay otro problema porque no se tiene un inventario específico y basado en las salidas de la región de Bolivia. Entonces, nosotros también estamos trabajando en fabricar ese inventario propio y a partir de ese inventario hacer las corridas del WordCamp. Esa es una parte. Y la otra parte es también ver las salidas de estaciones terrenas, de medidores activos, pasivos y también automáticos que se tienen en ciudades principales de Bolivia para validar qué se está pasando. Entonces, mi compañero Juan Marcos eso va a presentar más adelante.
cómo hace el control de calidad durante los datos que se tienen y que son de dudosa procedencia. Entonces, ¿qué metodologías utilizamos? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos son los dominios que nosotros generalmente utilizamos con el modelo WORF, que son 4 dominios. Estos 4 dominios pueden ser variables y, bueno, existen algunas reglas que son obligatorias para hacer este tipo de dominios, ¿no? Una es de que no tiene que pasar los 5 puntos para que el modelo pueda tener consideraciones y pueda tener una zona de amortiguamiento, como se lo llama, y esta zona de amortiguamiento nos ayuda justamente para hacer el nesting o el dominio o el subdominio de cada uno de estos. Entonces, hay gente que trabaja con 2 dominios, con 3, con 4. La idea es de tener una resolución lo más fina posible. Y ese es el siguiente problema que nosotros tenemos. Porque al tener una resolución súper fina, también nos da la importancia para que nosotros podamos validar esa resolución fina y no caer en lo que es los valores más finos o más importantes dentro de una grilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que al tener resolución fina, nosotros podemos extraer de esa resolución un valor y una serie de tiempo para comparar con nuestros valores de estaciones meteorológicas. Entonces, existen bastantes tipos de microfísica, de variable, de capa superficial, de parametrizaciones en el fondo, donde nosotros podríamos variar el WORF, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos una configuración que es bien esmerada para la zona andina y también acompañada de otros investigadores que ya han hecho evaluaciones. Entonces, constantemente esto va cambiando y si no estás al tope, entonces en 2 años, en un año, esto cambia y el WORF va cambiando también de versiones y algunas versiones son diferentes a otras y cambian también las parametrizaciones. Entonces, este solamente es un ejemplo de cómo nosotros podríamos integrar estas parametrizaciones al modelo. Entonces, aquí se puede ver específicamente cuánto tiempo o cómo se ve la resolución de cada modelo, ¿no? Entonces, al lado izquierdo, en el lado de los Andes, se puede ver una resolución muy gruesa, la figura del medio se puede ver una figura un poquito más, con más detalle, y en la figura final, la C, se puede ver los detalles de la resolución y los beneficios que nos da esa resolución en el detalle de cada punto que nosotros podemos ver, ¿no? Aquí se puede diferenciar claramente los Andes, las zonas altas, las zonas bajas y sobre todo los gradientes altitudinales que se tienen entre lo que es los Andes y las zonas bajas. Entonces, ¿qué fortalezas representan esto, no? Esta es representación explícita del principio físico. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto proporciona entender mejor los procesos físicos y los procesos meteorológicos en los Andes y se pueden hacer proyecciones futuras, ¿no? Lo más común es validar en el presente y hacer proyecciones futuras. El IPCC nos da generalmente algunas pautas de cómo nosotros podríamos tener escenarios y esos escenarios están en función a modelos también. ¿Qué debilidades se tienen en el modelo? Bueno, la principal que nosotros tenemos es la capacidad computacional, ¿no? A pesar de que hay esfuerzos y hay convenios con algunas universidades para utilización de clústeres y también de uso de memoria y de complejos de utilización de estos datos, es necesario tener libertad individual para que nosotros podamos entender mejor el modelo y tener esa capacidad computacional de correrlo, ¿no? El logro no es correrlo, sino analizarlo. Entonces hay partes que es muy importante tomar. Entonces acá el punto de vista un poquito más multidisciplinario es de que no solamente se necesita gente que conozca de meteorología, sino de física, sino también de informática, de programación, y eso hace de que todo este conjunto de salidas sea un trabajo en equipo, ¿ok? Entonces, quiero hacer un énfasis principalmente a el Premio Nobel 2021 de Física, ¿no? Entonces, ahí nos ha dado una pauta de la importancia de los modelos que se tienen. El Premio Nobel que se ha dado ha sido a Manabe y a Heisman y a Giorgi Parisi, ¿no? Justamente estos 3 físicos han hecho los modelos teóricos que permiten prever el clima.
Y ahora que nosotros estamos viendo la importancia del clima y a partir del manejo de datos muy grandes, se ha tenido en cuenta que los premios Nobel ya se están derivando en física a otras proyecciones, ¿no? Antes se veía solamente en manejo de partículas, en modelos de atómicos, y ahora se ve ya en aplicaciones tecnológicas. Entonces, este premio Nobel ha sido la punta de lanza para que nosotros podamos entender que la física ya está acompañada de varias cosas y no solamente de lo estructural. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el premio Nobel del 2021 ha sido justamente para los que han hecho contribuciones a lo que son los modelos teóricos. Y a partir de esos modelos teóricos, nosotros aplicamos y hacemos previsión y pronóstico. Y ahora el premio Nobel de Física del 2024 se le ha dado a contribuciones a lo que es el efecto de las redes neuronales en la tecnología, ¿no? Y entonces hay muchas discrepancias entre físicos, pero el premio Nobel ha marcado otro hito ahí, donde se ve que la física ya es más aplicada y que no solamente se basa en modelos persuasivos solamente para la física teórica, sino a partir de esos modelos se puede hacer una proyección para distintas cosas, ¿no? Entonces los modelos de redes neuronales han ayudado mucho a la termodinámica y sobre todo a la detección de partículas, y eso se va a derivar a muchas cosas, desde nuestro celular, desde que usamos el TikTok, hasta valores de datos muy grandes donde se pueden utilizar redes neuronales. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí estoy mostrando unas imágenes sobre lo que es eh, la evaluación del modelo WRF con algunas salidas del CEMORF y con estaciones, ¿no? Aquí se tiene estaciones de un valle aquí en La Paz que se llama Songo y que justamente es la precipitación acumulada en milímetros por hora, ¿no? En hora local. Y entonces se puede ver exactamente de que las estaciones presentan un pico en unos horarios establecidos, por ejemplo, a las 5 de la mañana y perdón, estos son datos diarios, ¿no? Entonces, ahí presentan un pico alto de precipitación acumulada a el día 5 del mes de diciembre del 2017 y justamente el CEMORF eh, presenta también ese pico, pero muy subestimado, ¿no? Y eso es justamente lo que nosotros estamos viendo, qué es lo que pasa y por qué subestiman los valores de la precipitación. Hay muchas hipótesis que no los voy a discutir ahora, simplemente es algo para mostrar que cómo son las salidas y las intercomparaciones de un modelo con salidas de estación y también de satélite o productos de satélite. Y por otro lado, en la línea roja se tiene el WRF, y este WRF detecta, pero detecta después o antes o en el momento, ¿no? Entonces, eso es importante también ver que en lugares de topografía compleja, como en los Andes, existen varias discrepancias entre lo que es el modelo y los valores. Y justamente tengo aquí otra imagen donde se puede ver cómo a veces sí el modelo puede capturar, pero a veces no puede capturar. Y entonces no es algo que muy fácil para el modelo, ¿no? Tenemos que ver varias consideraciones, microfísica, parametrizaciones, esquema de suelos, topografía, y esas cosas hacen más complicado y es un desafío todavía para nosotros entender y mejorar para entender primero la evaluación y después hacer el pronóstico. Entonces, es un poco más complicado en ese sentido. Entonces, aquí tenemos otra estación, de la misma manera, eh, hay picos mostrados por el CEMORF, entonces el satélite básicamente muestra valores un poquito más altos, en realidad sobreestimados en comparación a la lluvia de la estación. Y el modelo WRF, a pesar de que no detecta exactamente en el punto, pero sí lo detecta un día antes o un día después o en el momento. Entonces, para evaluar esto, justamente para cada punto, lo que se utiliza es un diagrama de Taylor para ver realmente cómo están correlacionados en función a lo que es el error cuadrático medio, la desviación estándar y la correlación de Pearson con los valores. Entonces se tiene justamente los valores de Wolf y de CEMORF un poquito acompañando las observaciones. Entonces se puede ver aquí claramente de que los valores se tienen un poquito cercanos a los observados para cada estación meteorológica.
Entonces ahí se tiene mejor correlación y depende mucho de los valores que se tienen. ¿Qué quiero decir con esto? De que nosotros no vamos a, nuestra intención no es que encontrar una parametrización que sea específica para los Andes, sino encontrar menos errores, ¿no? Porque sí es muy complicado trabajar con precipitación. Hay un aspecto muy complicado que es justamente la microfísica, ¿ok? Entonces aquí tengo otro diagrama de Taylor para enero del 2008 y se puede ver que, bueno, el WRF no está acompañando muy bien en ciertas estaciones y que el CMORF también no tiene una correlación muy alta en función a los valores de estación. Entonces, para terminar, quisiera mostrarles un poco sobre el trabajo que hice con el modelo REC-CM. Entonces, lo que justamente como objetivo se tenía era implementar, identificar regiones homogéneas con base en ciclo anual. Entonces, hemos utilizado la base de datos que les acabo de presentar, que es del DCATE, que es de la base de datos del Atlas Andino, para evaluar las salidas de desempeño del REC-CM forzado con 3 modelos climáticos globales, ¿no? Entonces, en este caso, hemos utilizado el GFDL, el HAT-GEM2 y el MPI, ¿no? Que son simulaciones del ciclo de precipitación anual. Entonces, el objetivo justamente era identificar lugares de parametrizaciones y de precipitaciones homogéneas y a partir de eso hacer proyecciones futuras para el altiplano andino. Como les dije, las bases de datos son estas, los lenguajes de programación, que seguro ya lo han debido ver. Ahora están de moda el Python, el R, y seguro que van a estar más adelante otros lenguajes de programación, como el Julia o el Ruby, que son un poquito más sofisticados y orientados también a objetos. Pero lo interesante de todo esto es de que cada modelo y cada salida de un base de datos se puede leerlo en lo que quiera, ¿no? Bueno, en un lenguaje moderno, ¿no? Puede ser Python, R o cualquier otro, MATLAB. Entonces, lo que les quiero presentar es la base de datos que básicamente se ha utilizado 185 estaciones de precipitación diaria y acumulada y 181 estaciones en los Andes centrales entre el periodo 1981 y 2005. También hemos utilizado productos del CPC, el CHIRPS y el CRU y también el ERA5, ¿no? Entonces, esto está plasmado en un artículo científico y las bases y la resolución de los datos están dados en el mismo artículo. Lo que se ha hecho justamente es observar la precipitación y aplicar un análisis de clúster, ¿no? El clúster y lo que es el método de ciencia aplicada, de ciencia de datos, nos ayuda justamente a buscar regiones de comportamiento estacional similar o igual. Entonces, para eso se utiliza un dendrograma y a partir del dendrograma se ha dado el número de clúster recomendado y ese número de clúster se lo ha plasmado en la precipitación anual de cada año. Entonces, como se puede ver acá, existen 4 clústeres de zonas homogéneas tanto en la zona del Perú como en la zona de Bolivia. Entonces, hemos aplicado el análisis de clúster para el análisis de precipitación sobre todo. Entonces hemos visto el ciclo anual por cada clúster y hemos visto que este ciclo anual estaba dado por una base de datos grande y la homogeneidad en todo eso era lo más importante. Entonces existen 2 grupos acá. Estos grupos son los de los modelos y los grupos de las salidas y de estaciones, ¿no? Entonces las salidas de productos interpolados, ¿no? Como el CHIRPS o el CPC o el CRU, y a partir de eso se ha visto que hay 2 grupos determinados en el ciclo anual y en el análisis del diagrama de Taylor se puede ver en cada clúster. Este es para los ciclos anuales de 4 clústeres que se ha determinado. Estos 4 clústeres nos han ayudado justamente para que nosotros podamos determinar las regiones de homogeneidad. Una vez que nosotros determinamos el ciclo anual, hacemos el cambio porcentual futuro. Y una vez que tenemos el cambio porcentual futuro de precipitación, hacemos un ensemble, ¿no? A partir de este ensemble vemos que la figura que estoy mostrando nos muestra justamente cuál es el cambio porcentual que va a haber de aquí en el futuro según el modelo REC-CM. Entonces, aquí está el cambio porcentual futuro y ese cambio porcentual futuro está dado para cada punto de estación.
Y ese punto de estación nos da unas tendencias positivas y negativas para los modelos y las forzantes globales que estamos utilizando en este caso, que serían justamente el GFDL, el HAT-GEM y el MPI. ¿Ok? Entonces, como conclusiones, vemos que existen bastantes tendencias positivas en el centro-este, incluso en el invierno. Y bueno, en cuanto a los 4 clústeres, se puede ver que existen precipitaciones de tendencia ligera con un aumento del 5% y un descenso de los meses de invierno, más o menos del 50%. Esta tendencia positiva ayuda justamente a que en el norte se guíe una tendencia inmediatamente al sur. ¿Qué quiero decir esto? Que esta tendencia positiva en las estaciones ubicadas más al norte tienen la tendencia negativa inmediatamente en el sur. Ok, ¿y para qué sirve esto, no? Entonces puede decir, claro, o sea, ya está bien, son homogéneos. Entonces, esto justamente nos ayuda para planear políticas públicas como la adaptación al cambio climático, planear actividades económicas que dependan del agua y sobre todo estos resultados brindan subsidios de elaboración de estrategias de adaptación y mitigación para los tomadores de decisión, ¿no? En cada país. Entonces, estos estudios justamente ayudan para ver cómo podríamos mejorar estas políticas públicas para la región. Ahora les voy a pasar, bueno, mi lugar a mi colega Juan Marcos, que va a hablar un poco sobre el trabajo que se está haciendo en el LFA, sobre las corridas del WordCamp, pero antes estamos trabajando en hacer el análisis del control de calidad de los datos. ¿Ok? Juan Marcos, por favor. Aquí. Ok, entonces Juan Marcos va a pasar a su compu. Les voy a dejar de compartir. Ok, obrigada, Duque. No, de nada. Exacto, ahí ya estás. Ok, dame un ratito. Conferencia. Buen día a todos. Buen día a todos. Bom dia, Juan. Hola. Ahí nomás ya. Pero ya me he dejado de compartir. Perdón. Si no, me voy a salir. Ya. Voy a salir. Hola, ¿me escuchan? Sim. A ver, perdón, no sé si se ve mi pantalla. Creo que no estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Ainda não. Escucha. Aquí está. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sim. Ya. Entonces, voy a empezar a describir el tema del control de calidad de datos, que, bueno, que el laboratorio como tal, el laboratorio de física de la atmósfera como tal, ha ido adquiriendo cierta experiencia durante el paso de los años, sobre todo el control de calidad. Ya ven. Entonces, el control de calidad como tal, el famoso Quality Control QC, lo que nos ayuda a identificar, digamos, valores como tal anómalos, los famosos outliers o los valores atípicos, que pueden ocurrir durante los siguientes procesos. Por ejemplo, desde el registro de datos, desde que el equipo, por ejemplo, está ya adquiriendo datos de alguna variable como tal, luego, obviamente, pasa a una manipulación, como tal, los datos pueden estar digitalizados ya, pero durante esta digitalización de datos, o cuando los datos como tal ya están digitalizados, están en un formato digital, estos pueden también sufrir
alguna manipulación y esto puede conllevar a un error, ¿ya? Y posteriormente a la transmisión. Estos datos como tal pueden pasar de manos entre investigadores, pero también pueden ocurrir ciertos errores al ir pasando información entre investigadores, ¿ya? Luego, en el archivamiento. Por ejemplo, como laboratorio, en los equipos hemos encontrado que muchas veces estos pueden tener diferente precisión, ¿ya? Puede ser un error también el tema de precisión. Podemos tener diferentes termómetros, por ejemplo. Cada termómetro puede tener diferente precisión y una vez que estos son digitalizados, la información es recopilada, puede sufrir también un error. Nos ha ocurrido que, por ejemplo, el observador leía y anotaba mal el valor de temperatura. En el caso de que era 1.5 grados, el valor real pues era anotado como 15 grados, ¿no? O sea, ya era un problema ya de manipulación, ya era un problema del observador, ¿no? Y luego un problema de transmisión ocurre cuando no hay un seguimiento de los datos como tal. Si yo quiero hacer un estudio de la temperatura en Bolivia, no tengo datos, algún colega me facilita la información, pero bueno, no sé de dónde ha obtenido esos datos el colega que me está proporcionando la información, ¿no? Es decir, es como que va circulando la información, pero se va perdiendo en la circulación de la información la procedencia, qué control de calidad se ha hecho, qué tipo de equipos han obtenido, bueno, han registrado esos datos como tal, ¿ya? Y luego el archivamiento de datos, se va perdiendo la información, ¿no? Luego, se ha colgado la máquina, creo. Ah, no está, ya. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Entonces, si uno quiere hacer, por ejemplo, un análisis por ejemplo, de la temperatura en el altiplano o en una región en particular, la información como tal tiene que pasar por diferentes procesos, ¿no? Una vez que uno tiene una base de datos, tiene que pasar por un control de calidad. Y si se puede, por una homogenización de la serie de datos. Este último paso es reciente para ver, digamos, si la serie de datos está sufriendo como tal saltos que no son debidos a la climatología del lugar, ¿ya? El control de calidad generalmente nos ayuda a detectar eventos particulares que no son debidos al clima del lugar, sino pueden ser debidos, por ejemplo, a errores como tal del instrumento, a errores de lectura, ¿no? Como tal, como les decía, si la temperatura no era 1.15, el observador le ha notado 15 grados, eso ya llega a ser como tal un evento, cuando en realidad la temperatura real del lugar de cierto tiempo era 1.5 grados, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver una gráfica a la derecha de cuándo se van detectando estos valores atípicos, estos valores como tal, ¿no? Hay que diferenciar dos cosas. El control de calidad nos llega a diferenciar si este evento, este pico, donde voy señalando con el mouse, es real o no. ¿A qué me refiero? Si es real, pues podría haberse debido a una gran contaminación, tal vez realmente había tráfico alto, o en el caso de Bolivia, por ejemplo, últimamente estamos registrando valores altos de CO2 debido a las quemas, en fechas bien específicas, ¿no? Que no son recurrentes. Entonces, estos llegan a ser como valores atípicos, que no son frecuentes como tal, ¿no? Pero puede haberse debido a este valor también a un error del instrumento o a un error donde, si en este caso estamos midiendo CO2, pues tal vez había una fuente cercana, una fuente artificial cercana, ¿no? Y el instrumento estaba midiendo esto.
¿ya? Y así sucesivamente. En el caso de la homogenización, nos ayuda a detectar rupturas. Por ejemplo, esta serie de la derecha, la primera gráfica superior, es una serie limpia, no tiene saltos, ¿no? Donde si nosotros aplicamos un análisis de tendencias, su tendencia como tal sería cero, ¿no? Pero en cambio en la gráfica de abajo tenemos saltos, ¿no? La serie va comenzando y luego tiene un salto abrupto hacia arriba. Y luego la serie desciende y así sucesivamente, tiene como quiebres, ¿ya? Entonces esta serie no es homogénea como tal. Entonces hay que aplicar ciertas metodologías para detectar la homogenización. Y aquí el método más fácil es estudiar, por ejemplo, las pendientes por tramos. Si la pendiente como tal no está variando mientras nosotros vamos avanzando en la serie temporal, nuestra serie es homogénea. En cambio, si la pendiente como tal va variando, entonces la serie no es homogénea. A ver. Ahora hay dos cosas que son muy importantes si queremos hacer el control de calidad o la homogenización. Uno es la metadata, es decir, la información sobre si es una estación meteorológica, sobre ella. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que los observadores, los que recopilan la información de una estación meteorológica, la manera como registran el dato puede diferir entre personas, ¿ya? Puede ser que una persona esté capacitada. En Bolivia tenemos generalmente ese problema. Las estaciones de los aeropuertos, las personas encargadas de las estaciones de los aeropuertos son personas que tienen al menos una formación en meteorología. En cambio, las estaciones del Servicio Meteorológico de Bolivia, los encargados de las estaciones de los diferentes lugares, son personas que tienen un conocimiento básico y algunos casi nulo. No solo tienen indicaciones de cómo tiene que ser la medida, ¿no? Entonces esa información es muy importante. También qué tipo de equipo se consta la estación meteorológica, ¿no? Si es una estación automática, una manual, qué tipo de marca, modelo, la precisión del instrumento, si es que este ha sufrido una reubicación, porque fácilmente esta gráfica de la izquierda, la gráfica de abajo, estos saltos podrían haberse debido a una reubicación del equipo, ¿ya? Estamos analizando, por ejemplo, temperaturas. Tenemos que tener en cuenta que tal vez sea reubicada la estación y esta siguiente curva, este tramo como tal de datos, se debe a esa nueva reubicación, a ese nuevo lugar. Y etcétera, ¿no? Es necesario siempre tener información de las coordenadas de la estación, la altitud de la estación, detalles de alrededor de la estación, si esta está despejada o hay cercano árboles o incluso información de la superficie, ¿no? Etcétera. Y luego también es necesario conocer el lugar, ¿no? Al menos tener una información de dónde se ha ubicado la estación, dónde está ubicada la estación. Más adelante les voy a mostrar resumiendo ya, finalizando esta presentación, por qué es necesario conocer la ubicación de dónde se ubican nuestros equipos. El procedimiento del control de calidad de homogenización. Como científicos es necesario y tenemos que conocer los diferentes métodos estadísticos, ¿no? La estadística tiene que ser como nuestro pan diario y entre ellos están los métodos robustos y los no robustos. Cuando aplicamos, por ejemplo, un método robusto, ¿qué quiere decir cuando aplicamos un método robusto? Que estos no están sujetos a qué tan dispersos están mis datos. Ya generalmente se pueden aplicar, un estadístico muy usado en métodos robustos es la mediana. Ya la mediana no depende de qué tan dispersos son tus datos. Ya en cambio en los métodos no robustos, un estadístico muy usado es la media.
y la media sí es susceptible a un valor disperso, ¿no? Como tal, no es tan representativo del conjunto de datos, ¿no? Generalmente estos son los 4 controles de calidad que uno tiene que hacer al inicio. Estos son los básicos como tal, antes de comenzar un análisis de datos. Por ejemplo, estamos errores aberrantes. Si uno está analizando precipitación, por ejemplo, precipitación diaria, no se tendría que tener valores menores a 0 milímetros, ¿no? O si no, cuando estamos analizando temperaturas diarias, la temperatura mínima no tendría por qué exceder a la temperatura máxima. Suele ocurrir. Nosotros ya hemos tenido esa experiencia de que teníamos que el valor de la mínima era mayor al valor de la máxima. ¿Ya? En caso de calidad del aire, por ejemplo, el NOx tendría que ser la suma, ¿no? Del NO y del NO2, ¿no? Como tal. Si no concuerda esa suma, pues algo está pasando, ¿no? Las pruebas de tolerancia. Manejar umbrales. Aquí los métodos más comunes son los cuantiles y entre ellos el método de Boxplot. ¿Ya? La consistencia interna, lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Donde la temperatura máxima no puede ser menor a la temperatura mínima, o no pueden ser iguales, ¿no? O la cobertura en días con lluvia, ¿no? Luego está la consistencia temporal o espacial. Cuando se consta con un archivo como tal, un archivo digital, esperamos que está formateado de manera que pueda ser fácilmente leído por un programa, cualquiera, el Python, el R. Y puede ocurrir que este archivo digital posea fechas consecutivas, como que la fecha se está repitiendo, o el valor como tal se está repitiendo. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso cuando los valores como tal se repiten. Una forma también de ver la consistencia espacial es usando estaciones vecinas. Ya como de que les mencionó, muchas veces no es fácil contar con estaciones vecinas, sobre todo en lugares donde la topografía es muy difícil, ¿no? Como tal. Aquí les menciono algunos de los métodos robustos, ¿no? Los métodos robustos no dependen incluso de la distribución estadística de tu variable. No importa si es una distribución normal, una distribución gaussiana en el caso de precipitación, o cualquier otra distribución que la variable siga, ¿no? Como tal. No son susceptibles a valores atípicos, ¿no? Como tal. Los estadísticos más usados son la mediana y la desviación absoluta de la mediana. En cambio, los métodos no robustos, al menos es necesario conocer la distribución de la variable, ¿no? La distribución estadística. Es susceptible a valores dispersos y también los estadísticos más usados son la media y la desviación estándar. Aquí podemos ver algunos artículos como tal, donde se sugieren algunos métodos, como este es el método como tal, es un método robusto, donde se están manejando los cuantiles, ¿no? El cuantil 75, ¿no? Y para ver, digamos, la detección de valores atípicos como tal, ¿no? Algo que es interesante es cuando, lastimosamente, si no tienes estaciones vecinas en tu región, solo tienes una estación, entonces no sabes si un valor atípico o los famosos outliers son debidos a eventos naturales o algún error como tal, ¿no? Ya sea del instrumento, del observador o de la digitalización de datos como tal. Si tuvieras una estación cercana, podrías corroborar si este valor atípico es real o no, tendría que haber ocurrido al mismo tiempo, ¿no? Luego, este método es manejando umbrales como tal, ¿ya? Este otro artículo trata de comparar, por ejemplo, la temperatura con la precipitación, ¿ya?
Uno podría que si tienes un evento de lluvia, al menos a nivel horario, a escala horaria, uno esperaría que la temperatura descienda un poco, ¿no? Luego hay otros métodos, el método biponderado, que también es un método robusto, y luego también está la evaluación, ¿no?, espacial de los outliers, lo que les mencionaba hace unos instantes, ¿no? Aquí tenemos el método biponderado. Por ejemplo, si tenemos datos diarios de temperatura, lo que tendríamos que hacer es graficar de 1 a 365 días y ver, ¿no?, cuáles aquellos valores que están, por ejemplo, son mayores a 3 veces la desviación estándar, ¿no? ¿Ya? O 4 veces o 5 veces la desviación estándar. Y se podría graficar aquí aquellos valores, diferenciarlos para decir, bueno, estos son valores atípicos, ¿no?, o valores, los famosos outliers. ¿Ya? Luego, a ver. Para el caso de precipitación también tenemos, algunos reconstruyen como tal su serie de datos, pero primero antes de reconstruir, algunos ligeramente reconstruyen su serie de datos si es que tienen vacíos. Pero primero siempre hay que hacer el control de calidad, luego hacer la homogenización y luego hacer la reconstrucción. Porque si haces directamente la reconstrucción, puedes meterle muchos errores o sesgos como tal, ¿ya? Por eso les animo a que lean este artículo de Serrano. Vicente Serrano es muy conocido, donde más o menos, donde nos indica cómo es la metodología a seguir, ¿no? Lo normal a seguir cuando uno quiere hacer un análisis de una serie temporal de datos, ¿no? Luego están estos otros. Y ¿por qué les digo que, por ejemplo, es muy importante contar con metadata? Cuando uno haga el control de calidad o la homogenización, el control de calidad generalmente es para encontrar valores atípicos y la homogenización para encontrar esos quiebres, esos saltos. La metadata nos va a ayudar a detectar si esos valores atípicos son reales o no, o si esos saltos abruptos de la serie son reales o no. Entonces, generalmente en una ficha técnica donde el observador anota algunas observaciones, por ejemplo, hoy granizó más de lo normal, entonces cuando vayas a tu serie de datos y veas un valor atípico que coincida con esa observación, dices, este es un valor atípico real, ¿no? O cuando tengas saltos, en la ficha técnica se tienen las coordenadas de la estación y se menciona que en tal fecha se ha movido la estación, o se ha reubicado la estación. Entonces, ese abrupto salto que vimos en una de las series se debe a esa reubicación. No es debido a una falla del instrumento como tal, como generalmente ocurre. Y hay programas estadísticos famosos, que el más conocido es el Climatol, para hacer el control de calidad, ¿no? Las metodologías pueden ser aplicadas también a otras variables, no solamente climáticas, sino también de calidad del aire, ¿ya? El famoso ArcIndex, por ejemplo, analiza la homogenización de la serie de datos de una sola estación, ¿no? Y el AndesQC es un programa de control de calidad que usa estaciones vecinas. No solo analiza la calidad de datos de una sola estación, sino de las cercanas como tal. ¿Ya? Para finalizar, quería mostrarles esto más, algo que estaba haciendo, que quiero mostrarles. Por ejemplo, es necesario estudiar la variabilidad como tal temporal. Aquí tiene la temperatura horaria de 3 estaciones que están cercanas, bueno, que están en la región del lago Titicaca, que podrían decirse que son vecinas, ¿ya? Pero podemos votar, por ejemplo, para la estación de Puno. En el eje Y tienen las horas, ¿ya? Y aquí en el eje X tienen las fechas. Esta es la variación horaria durante todo el año como tal. Tenemos un corte aproximadamente a las 8 de la mañana, justo esa región amarilla. Hay una línea que corta, ¿no? Entonces, algo está pasando con esa estación. Hay que revisar qué
qué está pasando con el instrumento, si es que es debido a un problema del observador o de la manipulación de los datos como tal. De las tendencias, esta estación, bueno, aquí me he equivocado, perdón, no es el Alto Aeropuerto, es Copacabana, es una estación también cercana al lago Titicaca. En alguna diapositiva les había mencionado que es necesario también tener, además de la metadata, conocer el lugar, o al menos indagar, ¿no? Preguntar a alguien que conozca el lugar y decir cómo está ubicada la estación, ¿no? Esta estación Copacabana, no es el Alto Aeropuerto, es la estación Copacabana. Pueden ver que a partir casi del 2000, del año 2000, sufre una tendencia positiva, ¿ya? Esto es la temperatura máxima mensual, sufre una tendencia positiva. En algunos artículos, incluso algunas personas asocian esto a un cambio climático como tal. Cuando nosotros fuimos a visitar la estación, gracias a un proyecto donde estábamos recopilando metadata, nos dimos cuenta que esta estación sufrió una reubicación y estaba situado sobre el techo de una casa. Generalmente las casas aquí en Bolivia están cubiertas de metal, ¿no? Es decir, de calaminas. Entonces, esto no es debido como tal a un cambio climático, sino es debido a la ubicación, donde es ubicada la estación. Esto no es real como tal, ¿ya? Y también va a depender mucho de la distribución que sigue nuestra variable. La temperatura, recuerden que sigue una variable normal y la precipitación tiene un sesgo como tal, generalmente hacia la izquierda. ¿Ya? Juan, ¿Perdón? Juan, una consulta. Dale. Sobre la sí. Entendí que la estación está arriba de una casa. Sí. Por lo cual ese cambio de temperatura, ¿no? De ese comportamiento. Pero ¿por qué sigue incrementando la temperatura a lo largo de los años en esa gráfica? Sabes, te cuento, esta estación tiene problemas. Generalmente uno tiene que regirse bajo las normas de la Organización Mundial de Meteorología, porque ellos ya tienen reglas, ¿no? Para instalar una estación. Tiene que ser representativa la estación meteorológica del lugar. Entonces tiene que estar despejada de cosas que puedan afectar a la medida natural, ¿no? Del lugar como tal. Te comento que, por ejemplo, en este caso, antes del 2000, esta estación estaba ubicada en un lugar abierto, donde antes del 2000 estas medidas son representativas del lugar, ¿no? Pero ese lugar, el encargado de registrar los valores de temperatura, se ha apropiado del terreno del servicio meteorológico, ¿no? Esta estación estaba en un terreno, en un espacio propio del servicio meteorológico. Entonces, esta persona se ha apropiado del lugar y sobre ese ha construido su casa. Pero esta persona, para no desechar la estación meteorológica, lo que ha visto es ubicar esta estación meteorológica sobre el techo de la casa que había construido, ¿no? Entonces, era un problema tremendo hasta donde vimos que la persona, por ejemplo, no quería, quería que le pague, bueno, que el servicio meteorológico como tal le pague por esta información, porque supuestamente ya estaba en su propiedad, ¿no? Y estaba sobre una casa, sobre donde tenías, por ejemplo, cemento, ¿no? El cemento saben que empieza a generar calor, entonces los termómetros como tal estaban midiendo ese incremento de temperatura debido al suelo, ¿no? Como tal, que ya no era natural del lugar, sino ya era propio de una casa, ¿no? Ya. Como les decía, muchas veces es muy difícil acceder a la metadata, pero en este caso sería bueno consultar una estación vecina si es que no podemos acceder a la metadata para ver si este salto abrupto se debe a algo natural, ¿no? El tema de los box plots. No sé si pude contestar a tu pregunta. Sí, no, me queda la duda. Entiendo de que cuando hay una modificación de la estación, una reubicación y demás, queda el registro, como pasó acá, con el cambio de incremento hace 20 años atrás.
Lo que me llama la atención es si la estación sigue estando en el mismo lugar, porque esa curva sigue siendo ascendente en los últimos 20 años. Esto, bueno, el servicio meteorológico como tal pudo recuperar la serie temporal, ¿no? El método de homogenización lo que te ayuda es a, de alguna forma, corregir este incremento, ¿no? De tal forma de que este incremento es como que quitar la tendencia, ¿no? Cuando quitas la tendencia ya podría seguir, digamos, lo que es habitual, ¿no? A la antigua serie, como lo que estoy señalando ahora, ¿no? Podemos quitar la tendencia y bajar este incremento como tal. Gracias. Bueno, ¿no? Entonces, como ya acabando, les puedo señalar que el método de Boxplot es el más conocido. ¿Por qué? Aquí tenemos la temperatura de una estación como tal a nivel horario, ¿no? Podemos ver la variabilidad temporal de la temperatura a nivel horario. Sabemos que en un día tenemos ya los valores máximos, ¿no? Esta es una estación cercana al lago Ilpa. Entonces ya vemos que hay un incremento de la temperatura entre las 10 y las casi 5 de la tarde, ¿no? Y luego ya empieza a descender los datos. Pero el método de Boxplot también nos ayuda a ver qué tan dispersos son nuestros datos. En la madrugada, desde las 0 horas de la mañana hasta las casi 6 de la mañana, podemos ver que las cajas son muy grandes. Y los datos, estos puntitos que son los datos, son más dispersos, ¿no? En cambio, ya durante el mediodía, la caja como tal son más estrechas, ¿no? Son más angostas. Entonces nos quiere indicar de que la distribución de los datos es menor como tal, ¿no? Entonces un método muy sencillo es aplicar el método de Boxplot para estudiar valores atípicos, para estudiar la distribución de los datos, la variabilidad temporal de los datos, como tal, ¿no? El Boxplot es un método muy bueno, ¿no? Nos ayuda a estudiar, a analizar bastante la información. Y aquí tenemos lo que nos decía la homogenización, ¿no? Podemos bajar estos saltos como tal que vemos aquí abajo si aplicamos los métodos de homogenización para que tengamos una serie limpia como la gráfica de arriba, ¿no? Que solo se deba al clima del lugar, que no se deba, por ejemplo, a la reubicación de la estación, o que esta estación está siendo influenciada por agentes externos, un árbol, el tipo de suelo, como tal, ¿no? O se han ido construyendo casas alrededor de la estación, ya no permiten una circulación libre del aire, ¿no? Y eso. Entonces, bueno, esa sería mi exposición como tal. No sé si tienen preguntas. Si tuvieran más preguntas, por favor, con gusto les respondo. Gracias. Habla Sergio Ruiz de Colombia. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Sí, también quería preguntar un poco cómo ha sido ese proceso de la migración de las estaciones convencionales automáticas. Porque aquello he visto un salto también en la serie a partir del cambio de las estaciones convencionales que tenían un origen meteorológico grande a las estaciones automáticas que tienen, como ya saben, un origen meteorológico mucho más estrecho, que como pudimos notar en algunos lugares, afectaba la radiación solar, aumentando la temperatura en las zonas de máximo brillo solar. Perdón, no te podía escuchar bien. Creo que te referías a un control de calidad aplicado a estaciones automáticas, donde se pueden involucrar varias variables. Decía sobre el cambio de las series de temperatura al migrar de estaciones convencionales a estaciones automáticas. Tenés el micrófono apagado, Juan. Juan, eu desativei seu microfone porque a questão do colega, quando outra pessoa fala, o microfone dá eco.
Então, eu pediria, por favor, quando outra pessoa estiver falando, você puder desativar seu microfone para que a gente consiga escutar melhor. Obrigada. Ya, sí, sabes, sí hemos encontrado problemas cuando hay un cambio, ¿no? De una estación manual a una estación automática. La estación manual siempre va a estar controlada por una persona, el observador. Entonces, el observador también tiene bueno, su forma de leer el dato, ¿no? Y muchas veces también te das cuenta que a veces el observador puede ser tendencioso a inventarse la información, porque tiene que estar a cierta hora y registrar. ¿Y qué pasa cuando no registra esa hora? Hemos encontrado de que cuando hacíamos la visita a una estación como tal, veíamos que el registro de datos del NET ya estaba lleno. Entonces el observador se había inventado la información como tal, ¿no? Porque no estaba presente, porque no estaba haciendo su trabajo. Eso es una cosa, ¿no? Entonces el observador va a tener como tal su forma de leer los datos. Bien haga mal su trabajo o haga bien su trabajo, pero va a tener su forma de leer los datos. Cuando ya se hace el cambio a una estación automática, ves esa diferencia, ¿no? Ves la diferencia de que incluso la precisión de los datos, ¿no? Tienes que tomar en cuenta que el observador también puede meter un error de lectura. En cambio, la estación automática es más precisa, ¿no? Entonces sí, y eso puedes detectarlo con métodos de homogenización. Ya se puede aplicar métodos de homogenización para ver más o menos cuándo hubo ese cambio de estación manual a una estación automática. Gracias. Roma, desculpa, eu coloquei o Luiz como apresentador. Está vendo ou você continua? Eu coloquei o Luiz como apresentador. Eu gostaria de saber se o Juan já encerrou ou se eu coloco novamente ele como apresentador, se tem mais alguma apresentação a fazer, o Juan. Se não, seguimos. Acho que Juan já acabou, não é? Já, estamos listos. Ok. Desculpa. Alguma questão, pessoal, para o Juan ou para o Decker até aqui? Se não tem, então acho que o Luiz pode compartilhar a sua tela e seguimos? Pode ser? Muy bien. Ok. Muy bien. Perfeito. ¿Me escuchan bien? ¿Tienen buen audio por el retorno? Sim, perfeito. Muy bien. Bien, yo voy a compartir entonces esta presentación, que en realidad yo pertenezco al Laboratorio de Física de la Atmósfera, junto con Juan, junto con Decker y una buena parte del personal acá que está involucrada en este curso. Había planificado yo tener la conferencia en portugués y las diapositivas en castellano, pero tengo la impresión que la población mayoritaria en este caso es más española, así que voy a mantenerme en castellano y vamos a tener nuestra presentación. Así que los que están hablando, o los que hablan portugués, espero hablar suficientemente lentito y claro como para que me puedan seguir. Luiz, não se preocupe, eu compreendo bem
espanhol e a maior parte das pessoas aqui, acho que todas, exceto eu, são hispanohablantes. Obrigada. Muy bien. Entonces, yo voy a compartir de todas maneras mi cámara. Ahí estamos mirándonos mejor. Ok, listo. Muy bien, entonces vamos con la presentación. El Laboratorio de Física de la Atmósfera, como había mostrado acá, está ya en su 30 aniversario. Es parte de la carrera de física. La carrera de física es parte de la Universidad Mayor de San Andrés, que nos cobija y trabajamos en conjunto. Yo soy profesor acá en la universidad, junto con Decker, junto con Juan y bueno, todo el personal. Así que vamos a hablar un poquitito de lo que es la estación meteorológica, la estación GAU Chacaltaya. GAU es el Global Atmospheric Watch, y el emprendimiento que hemos tenido. Voy a ir relatando, digamos, un poquitito de historia, un poco de los aspectos que cubren al laboratorio, a la actividad de la universidad. Entonces, acá tenemos dos imágenes muy significativas. Por un lado tenemos a la izquierda una imagen de 1984 de cómo satelitalmente se veía Santa Cruz y el cambio que ha tenido. A ver, vamos a ver, debería poder verse mi... A ver, creo que este es el puntero. Muy bien. Entonces, todo este cambio, sí logran ver mi puntero, ¿verdad? Ok. Entonces, ese es el gran cambio de uso de suelo que ha tenido Santa Cruz. Ha pasado de ser una población relativamente de mediana importancia a ser el motor económico de Bolivia, con más de 2 millones de habitantes, y además una frontera agrícola en constante expansión. La otra imagen que tengo es esta de el Alto. Bueno, acá esta imagencita, este lugar en particular es el aeropuerto. Entre otras cosas, debo decirles que era en realidad la tercera opción de pista para los transbordadores de la NASA por su longitud, ¿no? Entonces, como tenemos nosotros una dificultad para la aviación acá en el altiplano, esta pista era efectivamente una de las más largas que había. En este momento creo que hay una más larga todavía en Chile, o de igual longitud. Y como pueden ver de la imagen que se tiene originalmente acá a la izquierda a la de la derecha, y todo el centro urbano que ha crecido, que efectivamente tiene un impacto no solamente en el uso de suelo, sino también en otros parámetros meteorológicos y particularmente de la calidad del aire. Otro elemento que no ha sido, digamos, tremendamente gravitante el momento de la fundación del laboratorio ha sido las quemas que se dan tradicionalmente, estacionalmente en Bolivia, que este año han superado cualquier otro número y cualquier otro aspecto que se haya tenido en los últimos años. Entonces, esto ha sido efectivamente un elemento tremendamente preocupante para nosotros, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, del año pasado, el 25 de octubre, cómo estaba la distribución del humo alrededor de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces tenemos una gran preocupación al respecto. Bien, ¿qué es lo que hace? Bueno, Chacaltaya a partir del año 2022 ya es reconocida como una estación del Global Atmospheric Watch. Nació el año 2012 como una estación del Global Atmospheric Watch, pero era de la estación de la red regional. Entonces, ahora, digamos, el trabajo que se ha logrado hacer ha repercutido en tener una estación que es en este momento una de las, creo que si no la más alta del mundo, y que pertenece a esta red, ¿no? El conjunto de estaciones satélite que tenemos está reportado acá. Hay una estación, por ejemplo, en el aeropuerto. Hay otra estación en Cota Cota, en el campus universitario. Hay estaciones que corresponden a lugares donde no tenemos nosotros campus, pero tenemos convenios, como un museo que se llama el Pipiripi, y en el Río Seco también.
Esto ya es, bueno, vamos a ir viendo y les voy a ir detallando los instrumentos, las perspectivas que se tiene de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hay otros lugares que, por ejemplo, se tienen instrumentos gracias a convenios, son en cierta medida lugares temporales. El glaciar de Lancouma, en la región de Pampalarama, cerca a Chacaltaya, y la fábrica Forno, que está ubicada en uno de los cañadones de la ciudad de La Paz. Tenemos entonces otro de los elementos un poco más artísticos de por qué esta estación es tan importante, ¿no? Entonces tenemos un proceso acá muy interesante, cómo es que la química heterogénea, en realidad la formación de nuevas partículas, se da por parte de un conjunto de elementos que hacen a la ubicación de Chacaltaya, ¿no? Tenemos cierta influencia del Océano Pacífico, la humedad no nos llega de ese lugar, pero sí ciertos tipos de partículas. Estas partículas entran en combinación con el aire por encima de Chacaltaya y del altiplano, de tal manera que dan origen a lo que se llama a la formación de nuevas partículas. Estas eventualmente pueden crecer y pueden generar un núcleo de condensación. Para los que están familiarizados con la parte de microfísica de nubes, se darán cuenta que el núcleo de condensación ya es un elemento tremendamente pequeño, de unos 0.2 micrones, pero estamos nosotros hablando de un espectro de tamaños mucho menor todavía al hablar de de formación de nuevas partículas a partir de estos otros gases, en realidad, que van a tomar la forma de líquidos o sólidos, ¿no? Actualmente el laboratorio es un consorcio internacional, tiene participantes, digamos, obviamente el principal en este caso es Bolivia, pero recibe ayuda de Francia, Alemania, Italia, Suecia, Estados Unidos, Finlandia, que esto, digamos, esta colaboración ha nacido el año 2010 y se ha materializado a partir del 2011 la estación. Y lo que se tenía, como decía en ese momento, era una estación regional, GAU, que conforma una inversión muy importante para la universidad, la UMSA. Esto debo mencionar también, la línea del tendido eléctrico de la ciudad llega hasta cierta parte, pero no llega hasta Chacaltaya. El resto del tendido eléctrico hemos tenido que hacerlo nosotros, pero no el laboratorio de física de la atmósfera, ni siquiera la carrera, o sea, bueno, ni siquiera, o sea, como laboratorio, sino más bien el laboratorio de física cósmica de Chacaltaya, que tiene 72 años de trabajo ya, es el que ha desarrollado esta iniciativa y ha tenido esta necesidad de tener energía eléctrica permanente. Entonces, claro, es una inversión de parte de la carrera de física, de parte de la universidad, que el laboratorio en este momento ha formado parte para contribuir con los estudios y con la investigación. El laboratorio de física cósmica se dedica más bien a la física de altas energías. Entonces, tenemos esta ubicación privilegiada entre el Amazonas y el Océano Pacífico. Entonces, los cambios que puedan ocurrir, tenemos un elemento, tenemos una estación, no solamente una estación, un conjunto de estaciones que pueden determinar y pueden elaborar informes sobre las posibles causas de estos cambios, ¿no? El laboratorio tiene la vocación de también formar estudiantes, ingenieros, ¿no? Jóvenes científicos. Tenemos, de hecho, algunos de ellos ya que han sacado sus doctorados en Francia, en Alemania, en Finlandia. Prontamente tenemos uno de nuestros estudiantes que está sacando su doctorado. Los otros ya tienen estudios, están realizando estudios de postdoctorado. Y eso es un gran logro, ¿no? Porque creo que la mayoría de los países presentes acá tienen algún organismo de apoyo a la ciencia, ¿no? Colciencias o el CONICET. En Brasil hay varios, ¿no? Entonces, en FAPESP o CAPES o el mismo CNPq, pero en Bolivia no tenemos eso. Entonces, la investigación que se realiza es dependiente de un montón de otros elementos de apoyo. Y tenemos acá en realidad el panorama, particularmente en calidad del aire.
Entonces, lo que estamos monitoreando son básicamente 70 variables que incluyen variables de meteorología, gases de efecto invernadero y otros gases reactivos. Y lo que nos interesa es particularmente el estudio de la calidad del aire. Para eso se tiene, además de los instrumentos, se tiene capacidades instaladas para correr modelo como el WRF. Nuestra capacidad de modelaje es limitada. Tenemos, digamos, pequeños computadores, pequeños servidores, en realidad, que nos ayudan a realizar esta labor, pero no tenemos nosotros disponibilidad, por ejemplo, de un clúster o de un conjunto de computadores un poquitito más poderosos, pero sí tenemos buenos amigos. Como me decía un amigo que era economista, me dice, en vez de tener un banco amigo, es mejor tener un amigo en el banco. Entonces, más o menos esa ha sido la filosofía de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros varias actividades que se han ido realizando que nos importa muchísimo. Han notado ustedes con la presentación, particularmente de Juan Marcos, también de Decker, cómo es que el tema del control de calidad de los datos se ha desarrollado bastante en el laboratorio. Cualquier conjunto de datos que pasa por nuestras manos debe pasar por este filtro de calidad de los datos y tiene unos buenos estándares y un buen procedimiento para establecer cualquier falla en los datos o cualquier otro elemento que pueda descalificar esta información para que nosotros podamos hacer estudios de buen impacto. Al mismo tiempo, tenemos nosotros los datos que estamos generando pasan por el mismo control de calidad y pueden ser publicados en repositorios internacionales. En algunos casos tenemos restricciones para la publicación, en otros casos son datos completamente abiertos. Acá tenemos una imagen, la imagen superior son los instrumentos que actualmente funcionan en la estación Chacaltaya, en GAU, en el monte Chacaltaya, y abajo tenemos una campaña en particular que ha sido todo un operativo logístico muy importante donde han llegado instrumentos para medir este fenómeno que yo les decía de la formación de nuevas partículas con varios instrumentos, algunos de ellos únicos en el mundo que han quedado durante cierto tiempo, en un lapso de 6 meses, algunos han quedado un poco menos de ese tiempo, es decir, semanas, meses, que han desarrollado los estudios y actualmente todavía se sigue publicando al respecto. Esta campaña se ha realizado el año 2018. Bien. Ajá. Oh. Sí, acá tenemos los equipos en Chacaltaya que pueden ver ahí, son varios. Se tienen como el Picarro o el NICE o los espectrómetros. Entonces hay un conjunto de elementos que nos permiten desarrollar estudios para discriminar y para conocer, digamos, distribuciones de tamaños, de concentraciones de ciertas partículas y de ciertos elementos que hacen a la dinámica de la atmósfera, tanto de la ciudad como de la Amazonía y del Océano Pacífico, ¿no? En combinación con la Organización Meteorológica Mundial, hemos tenido también tenemos en realidad particularmente porque somos la estación GAU, vienen a hacernos la auditoría técnica, ¿no? Entonces, esto implica nuevamente pulir los procedimientos y tener el trabajo bien desarrollado de tal manera que podamos nosotros continuar midiendo, continuar reportando los datos que se están tomando con todos los instrumentos en Chacaltaya. Poco acerca de la estación Ancouma, el glaciar de Ancouma, se tiene requerimiento. En realidad, nuestros profesionales, que hay estudiantes y que hay también jóvenes investigadores, en este aspecto tienen un requerimiento que es saber escalar, ¿no? Las labores de trabajo a más de 5.000 metros no son extrañas, sino más bien son parte de cierta rutina que tenemos instalado estos instrumentos. Es una estación meteorológica paralela a la que ya se tiene en Chacaltaya, solamente que hay interés para monitorear estos glaciares y esta región en general con instrumentos que puedan reportar datos en tiempo real y que puedan ser también de beneficio para los estudios de intercomparación.
Este es particularmente un instrumento muy interesante. El investigador líder, Michel Ramonet, ha trabajado el año pasado acá en Bolivia. Hemos tenido una campaña de medición muy interesante porque este equipo, el EM27, es un equipo que está midiendo la columna, por ejemplo, de dióxido de carbono, de metano también, y bueno, de estos otros elementos, monóxido de carbono, vapor de agua. Y lo interesante de este instrumento es que vino juntamente con una campaña de mediciones por medio de un radiosondeo. Esta radiosonda tenía particularmente el dióxido de carbono, la capacidad de medir el dióxido de carbono. Y el mecanismo era muy sencillo. Imaginemos una tripa, es decir, un enrollado metálico que estaba lleno del gas y tiene una válvula. Entonces, a medida que el instrumento va ascendiendo por presión, el aire que está dentro de este enrollado va saliendo. Y al ir descendiendo, el aire capturado, es decir, el aire circundante es capturado y va ingresando a este enrollado. Y lo interesante es que, bueno, la radiosonda se envía, pero luego se tiene que recuperar. Entonces tiene un sistema de seguimiento GPS y además un sistema de proyección, predicción de vientos para ver más o menos por dónde va a estar. Y las proyecciones han sido asombrosamente buenas, considerando que no tenemos nosotros un acceso a un sistema de monitoreo atmosférico muy elaborado, mucho menos, digamos, para los que conocen este tipo de sistemas, un sistema de asimilación de datos en tiempo real, menos ni siquiera lo tenemos en tiempo post-mortem, digamos, de los datos. Se tienen simplemente medidas de estaciones meteorológicas convencionales o automáticas, es todo lo que tenemos. Entonces se ha logrado, digamos, mediante otro tipo de modelos, predecir la trayectoria del globo, porque el globo tiene un paracaídas y va descendiendo, ¿no? Entonces ha sido posible justamente determinar el valor de la columna de dióxido de carbono. El paper está en elaboración y prontamente vamos a tener resultados al respecto. Este equipo se ha quedado pidiendo todavía acá en Bolivia, y este es particularmente el que está en Río Seco, que está siendo utilizado actualmente y es parte de nuestra red de apoyo. Otro instrumento que es interesante y parte de nuestra historia, en realidad, es el Brewer, es el espectrofotómetro Brewer. Este espectrofotómetro ha participado junto con nuestro investigador, que era Decker, que estuvo ahí en Brasil, en la Universidad Federal de Santa María, para una intercomparación, una calibración de los Brewers, ¿no? Entonces se ha tenido la posibilidad de desarrollar esta calibración, cosa que no ocurría desde 2010. Entonces, en el año 2024 hemos tenido esta oportunidad y verdaderamente hemos podido nuevamente calibrar el equipo y evidenciar cuáles han sido sus grandes fortalezas y también los elementos que requieren más cuidado ahora. Y este instrumento se utiliza para medir la columna de ozono y la radiación ultravioleta. Vamos a ver enseguida otro instrumento que es el sucesor. Este se llama Pandora, el modelo 1S. Este es capaz de medir ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, vapor de agua y formaldehído. Es un instrumento extremadamente nuevo. Se pueden intercomparar tanto con el Brewer como con el instrumento EM27 que acabamos de ver, y esto se trabaja con intercomparación de medidas satelitales, ¿no? Acá tenemos, esta imagen es tremendamente emocionante porque en esta terraza está el Brewer, que no está en la foto, y está otro instrumento que se llama el CIMEL. Para quienes conocen el monitoreo de aerosoles, el CIMEL es un instrumento que está midiendo en diversas longitudes de onda y mide lo que se llama el espesor óptico, ¿no? Entonces es igual una medida de alguna manera directa de la columna de ciertos gases o ciertos componentes, particularmente aerosoles, que se encuentran, ¿no? Entonces, y el Pandora, digamos, tiene básicamente el mismo mecanismo, solamente que es un instrumento que es extremadamente novedoso, nuevo, y muy probablemente sea el sucesor del Brewer. También se tienen equipos para monitorear, digamos,
estos gases que son producto de la mala combustión de los combustibles. A esta altitud no tenemos suficiente oxígeno y esto va a repercutir sobre la calidad de la combustión. Esta calidad de combustión, sea que el motor sea a gasolina o a diésel, va a tener un impacto sobre la producción de dióxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno, que finalmente van a ser precursores del ozono troposférico, que hemos tenido episodios bastante intensos. Claro que estos están colados a otros elementos adicionales. Tenemos fruto también del trabajo que se ha realizado con nuestro estudiante en la Universidad de Finlandia, en Helsinki. Tenemos una buena cooperación. Ahí es donde entra lo que les había comentado. En vez de tener un banco amigo, tenemos un amigo en esta institución. Ellos nos han facilitado el acceso a su clúster, por medio del cual podemos nosotros desarrollar corridas de largo aliento y que estamos nosotros en el interés de desarrollar un estudio sistemático sobre los eventos extremos de precipitación. Esto, entre paréntesis, debo comentar que en nuestra región en particular hemos tenido La Paz y en general Bolivia no tiene una señal clara del fenómeno del Niño. Tenemos nosotros una señal que es ambigua porque por nuestra ubicación probablemente el, la influencia que se recibe del Océano Pacífico y del Atlántico es simultánea muchas veces o predominante de uno o de otro. Entonces, el Atlántico está muy lejos de nosotros, pero el corredor de humedad que llega hasta el altiplano es parte de la cantidad de precipitación que vamos a tener nosotros en nuestra región, particularmente el altiplano. De esa manera tenemos nosotros una doble visión sobre lo que estaría sucediendo en ambos lugares, ¿no? Entonces, nosotros el interés de mirar este año, finales del año pasado, indicado que la señal sobre el oriente de Bolivia, una cantidad de conexión de precipitación. Sin embargo, en este fenómeno del Niño hemos tenido de todo. Es decir, diciembre, enero, febrero es la época de lluvia. Diciembre y una gran parte de enero se ha tenido un déficit muy grande de lluvias y a partir de la última semana de enero, febrero y marzo se han tenido episodios muy intensos de precipitación. Y esto va en línea, digamos, con todo lo que se había previsto. Yo he estado estudiando y con modelos acerca del cambio climático desde hace años, lo que iba a suceder. La época de lluvias iba a sufrir una reducción en los tiempos en los cuales se tiene la época de lluvias, pero al mismo tiempo la cantidad de precipitación no iba a variar demasiado. Eso quiere decir que la intensidad de los fenómenos iba a ir en aumento. Y es particularmente lo que está sucediendo. Este año tenemos una situación exactamente opuesta. Tenemos estos meses, actualmente no deberíamos tener esta cantidad de precipitación, pero ya hemos tenido episodios fuertes y convectivos de precipitación y al mismo tiempo que han traído una gran cantidad de lluvia. Y eso es extraño para esta temporada del año y para nuestra región. Santa Cruz tiene el mismo comportamiento, ha estado teniendo grandes cantidades de lluvia simultáneamente, lo que nos hace avisorar que este año, esta época de lluvias, vamos a llamarle desde noviembre, diciembre, enero, febrero y probablemente marzo, vamos a tener episodios muy intensos y los cuales nosotros queremos adelantarnos con el modelaje a través del modelo WRF, ¿no? También hemos tenido este año particularmente el inicio, bueno, en realidad no es solamente de este año, pero este año Decker ha visitado la Universidad de Grenoble para un trabajo en realidad en el modelaje del transporte químico.
¿no? Entonces, y nos han permitido el acceso a su clúster también. Así que de esa manera tenemos nosotros esta posibilidad de correr modelos en particular para la calidad del aire en conjunción con la Universidad de Grenoble. Y al mismo tiempo nosotros tenemos nuestros equipos con los cuales simulamos lo mismo, solamente que obviamente nos toma mucho más tiempo. Ahora voy a tomar un tiempito para hablar sobre el episodio de quemas que se ha dado en este año. Esta imagen corresponde al 3 de septiembre de 2024, uno de los días que hemos tenido un índice de calidad del aire tremendamente malo. Y podemos ver en esta imagen satelital cómo es que efectivamente la cantidad de humo ha invadido nuestra región. Y esta es una imagen solapada de la profundidad óptica, ¿no? Entonces, con los instrumentos que tenemos acá en el laboratorio, podemos nosotros correlacionar de qué manera estas dos medidas pueden compararse, ¿no? Además, hay algo que no había mencionado. Dentro de la región de Bolivia, parte de nuestras estaciones de apoyo está aún en Santa Cruz de la Sierra. En Santa Cruz está en una universidad uno de los instrumentos que es el CIMEL, el pequeñito que les había mostrado junto con el Pandora, y este está midiendo precisamente lo mismo, la profundidad óptica, ¿no? Entonces, tenemos nosotros posibilidades de hacer estas intercomparaciones que les voy a mostrar enseguida. Por ejemplo, acá tenemos de la red Aeronet el espesor óptico a 500 nanómetros. En Chacaltaya se encuentra a un nivel bastante bajo. En La Paz ya tiene un valor preocupante, pero en Santa Cruz tenemos un valor terriblemente alto. Estas medidas corresponden del 24 al 30 de septiembre. Esto corresponde también a un blog que hemos iniciado a raíz de estas intervenciones que hemos tenido, que son importantes al respecto de la información hacia la población, ¿no? Nuevamente, el mismo espesor óptico a 500 nanómetros, pero esto ya para la primera semana de octubre. Luiz, desculpa interromper. Esto es en Santa Alô, Cruz, esto es Luiz? con el CIMEL de Santa Cruz. Luiz? Y estas medidas, como pueden evidenciar, tenemos, digamos, ya una medida de 1. Está mi... Luiz? 1 está por acá, pero hemos llegado a medidas de 2.5 o 3. Sí. Teu áudio está cortando, falhando um pouquinho. Pode desativar a câmera, de repente pode melhorar um pouco? O pessoal também está falando que está falhando um pouco para eles. Obrigada. Agora sem áudio. Sim, eu pensei que fosse só a minha conexão, mas acho que todos, né? Mas desativando o vídeo, de repente a conexão dele melhora. Mas agora eu não escuto ele também. Luiz, me escuta?
E faltando tão pouco para o final, desculpa, pessoal. É que realmente o meu, ele tinha travado. Ah, sim, voltou. Sim, eu mudei a minha conexão, então aí eu não sei o que aconteceu, mas aí deu para eu sair e eu voltei. Tranquilo. Desculpa, Luiz, pode seguir. Tudo bem, tudo bem. Então, Ahora eu sí, vou está muy vou bien. compartilhar de novo a minha apresentação Sim. e vamos lá. Opa, Graças. tá, beleza. Muy bien, entonces continuamos. ¿Me escuchan bien ahora? Sim, perfeito. Muy bien, ok. Listo. Si es que no se escucha, hablan y me interrumpen. No, yo no tengo ningún problema. O si hay alguna pregunta, en realidad pueden también intervenir de una vez, ¿no? No tengo problema en que suceda, digamos, una pregunta, ¿no? No tengo problema en que haya esta eventualidad. Más bien prefiero que hagan preguntas en el momento porque a veces aún no se le va. De todas maneras, como les decía, en este episodio de quemas que hubo, el instrumento, el CIMEL, que se tiene en Santa Cruz, ha reportado estas medidas. Perfecto. Y ya pueden darse cuenta, bueno, quienes conocen estas medidas, a partir del espesor óptico de 1, ya tenemos problemas. Ya es una mala visibilidad. Esto es, digamos, espesor óptico, ¿no? Pero en este caso, motivado por aerosoles, que son los que están causando daños a la salud. Pero hemos tenido, ¿no?, hasta 3. ¿Y por qué mostramos esta imagen? Porque los días, digamos, correspondientes al 5 o 6 de octubre se han dado eventos de precipitación. Entonces se dijo, esto es muy bueno porque puede lograr precipitar en realidad los aerosoles suspendidos, pero la cantidad de lluvia no fue suficiente y volvieron a subir. Entonces, estos elementos son muy preocupantes para nosotros, hacen parte a toda nuestra población y esto sabemos que va a tener consecuencias en la salud, ¿no? Y esto ha llegado también al altiplano. Acá podemos ver cómo es que la mala calidad del aire se ha repercutido en realidad en otros elementos de medida. Bueno, acá tenemos los detectores de medidores de bajo costo, ¿no? Son varios, no son 100% confiables, pero en realidad nos dan una idea, por lo menos cualitativa, de lo que está sucediendo con la calidad del aire, ¿no? Y podemos ver que hay una mala calidad en varios lugares, ¿no? Y esto ha sido constante, ¿no? Esta imagen es del 5 de septiembre, pero hay otras imágenes que se han ido reportando y otros valores, y estos nos han dado idea de cuán mal estaba la calidad del aire. Este es otro instrumento que particularmente es todo un laboratorio por sí solo. El sistema LIDAR, para los que no tienen familiaridad con LIDAR, es un láser y un radar al mismo tiempo. Entonces se lanza el pulso láser, y el sistema es capaz de adquirir los datos que llegan, digamos, una señal de rebote, la amplifican y se tiene unos algoritmos bastante elaborados para la inversión de esta información y que se torne en realidad en valores que sean inteligibles, básicamente, ¿no? Entonces tenemos ahí la cantidad de aerosoles que han estado presentes. Estoy buscando mi mouse, ¿dónde se ha ido? Bueno, se fue mi mouse, no lo encuentro. Y acá está. Entonces, esta es la parte, digamos, que más nos interesa, donde notamos cómo es que hay una gran cantidad de acumulación, es decir, aerosoles en esta región, pero no solamente eso, sino el láser tiene la capacidad de la polarización. Entonces, acá podemos ver en las dos imágenes, los dos paneles de abajo, que son los que más nos van a interesar, que hay un coeficiente de extinción que se denomina no esférico y el otro es el coeficiente de extinción esférico. Entonces, como podemos ver, el no esférico no nos trae mucha información.
Eso quiere decir que los aerosoles tenemos que mirarlos en el siguiente panel y tienen un coeficiente de extinción esférico, es decir, son aerosoles esféricos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El aerosol esférico es aquel que ha pasado, es decir, desde su formación hasta su llegada al lugar de medición, ha pasado por algún lugar que tiene vapor de agua. Este vapor de agua, nuevamente, microfísica de nubes, es adherida a la superficie y al tener, digamos, un paso adecuado por una cantidad de vapor de agua adecuada, también la forma del aerosol va a cambiar. Entonces, de ser amorfo, toma una forma esférica. Y eso es lo que estamos midiendo con este LIDAR. Y podemos entonces reconstruir la historia parcial de este aerosol y de este conjunto de aerosoles que nos indica que pasaron por una región de alta humedad y que además no son aerosoles nuevos, han sido producidos en otra región relativamente lejana a la ciudad de La Paz. Creo que hasta acá tengo la presentación. En realidad he intentado resumir. Hay otros elementos que hacen al laboratorio que vale la pena también mencionarlos, pero que son interesantes, no necesariamente en la parte de investigación, sino más bien en la parte de la extensión universitaria. Tenemos mucho trabajo que se realiza ahí, es particularmente con la campaña de radiación ultravioleta y también con la mala calidad del aire, que nuestro laboratorio se ha convertido en la institución de referencia para los medios que nos solicitan la información que tenemos, la información que producimos, para tener una idea del estado de la atmósfera o la radiación ultravioleta que en nuestra región llega a valores extremos. Eso quiere decir, para los que conocen el índice de radiación ultravioleta, no es extraño para nosotros estar con un índice 14, 16, 17 ¿no? Al mediodía. Eventualmente hemos llegado a 21.8. Y esto ya tenemos, como les decía, la calidad de los datos medidos para nosotros es una prioridad. Entonces tenemos nosotros reporte muy claro de estos valores que son efectivamente demasiado altos, ¿no? Entonces eso repercute también en la salud de la población con la eventualidad de cáncer de piel u otras afecciones oculares que estamos ya nosotros viendo que están afectando a la población. Eso es todo lo que yo podría comentarles. Quedo abierto a las consultas, preguntas que puedan surgir. Gracias, Luiz. Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade. Não, por hora não. Bom, eu gostaria de agradecer a você e teu grupo, o DEC, que apresentaram também. Uma excelente classe, extremamente importante também. E o Orlando está digitando. Vamos ver se tem alguma questão. Okay. Me imagino que todo quedó claro entonces. Bom, se não há nada, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, todo mundo agradecendo aqui no chat. Muito boa apresentação. Então, mais uma vez, obrigada a vocês pela participação aqui do curso. Muito boa a apresentação. E Luiz, uma coisa que me chamou a atenção é essa questão mais política do que científica, né? De não ter o apoio o que a gente tem aqui no Brasil, né? Das fundações de apoio à pesquisa. E eu acho que fica muito mais complicado, mas como vocês bem falaram, né? Quem tem amigo tem tudo, né? Então,
que vocês consigam mais parcerias, né? Que o pessoal aqui presente também se interessar pela pesquisa de vocês e todo, entrem em contato, né? Esse network que a gente está fazendo aqui também é muito importante, né? Nessas questões. E mais uma vez agradecer a vocês a presença. Muchas gracias, con todo gusto. Hasta pronto. Graças, até a próxima. E, pessoal, obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Então, sexta-feira, a gente continua hoje à tarde. Então, hasta. Tchau, tchau.